quiero compartir con ustedes. Vamos a estar hablando o aprendiendo o entendiendo qué es lo que es la semilla en nuestras vidas. A veces la mayoría de las personas esperan que cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, esa palabra o esa promesa, como usted quiera llamarle, actúe como un cartucho de dinamita, algo explosivo, algo instantáneo. Pero la palabra de Dios nos dice que la palabra es como una semilla. Amén. Entonces, vamos a ver lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 8, verso 11. Yo voy a estar leyendo denme un tiempito que ya les digo. En Telea voy a estar leyendo. Entonces dije Lucas, gloria a Dios. Vamos a Lucas, capítulo 8, verso 11 de Telea. Y dice, Jesús explica el ejemplo de las semillas, El ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. La semilla representa la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Y cuántos conocen la palabra donde dice que es la misma que estamos leyendo? Y dice el verso 12, si quiere leemos: las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, por cuanto viene el diablo y hace que se les olvide, para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios le ofrece. Acá la palabra nos está diciendo que viene el sembrador y comienza a esparcir las semillas. Y esa palabra ya la conocemos de tiempo, ¿verdad? Que cuando caen en el camino representan a aquellos que oyen el mensaje. Pero cuando viene el diablo y hace que se les olvide, para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios le ofrece. A veces no entendemos y decimos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a invitar a alguien, cuando le hablamos del Señor Jesús, cuando le hablamos con la palabra de lo que Jesús hizo en nuestras vidas, de lo que Jesús hace, que trae salvación y vida eterna, y que logramos traerlos, pero de repente, ¿qué pasó? No regresaron más. Y eso es lo que está sucediendo muy seguido, o está sucediendo
en estos tiempos sobre muchas personas. Y a veces si nos metemos dentro de las iglesias, si nos metemos dentro de nuestra iglesia y nos empezamos a observar a nosotros mismos, cuando el Señor viene y pone una palabra en nuestros corazones y la creemos, pero de un momento para otro el diablo viene, nos habla, hace tantas cosas en contra de esa palabra, de esa semilla que cayó en nuestras vidas, o sobre aquel que nosotros fuimos y le hablamos. Dice, viene el diablo y hace que se olvide para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. La otra semilla que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría. Pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. ¿Nos sucede o no nos sucede? Seamos sinceros. Si ustedes me permiten a que yo sea sincera con ustedes, ¿saben las veces que me sucedió y me sucede? ¿Cuántas veces le he dicho al Señor, Señor, tú me hablaste a través de tu palabra que ibas a hacer esto? Señor, tú me diste una promesa. Y en el momento que el Señor nos da, la recibimos con alegría, con gozo, con júbilo. ¿Verdad? Pero a veces no la entendemos bien. Y cuando viene el momento de los problemas, ya dejamos de confiar en Dios. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. La que caen en los espinos oyen el mensaje, pero a veces no dejamos que la palabra de Dios cambie, transforme nuestras vidas. Porque a veces las preocupaciones a cómo voy a llegar a fin de mes, o cómo voy a pagar la luz, o qué voy a hacer cuando vengan a golpearme la puerta, entonces es mejor poner primero de qué manera me voy a sustentar. Y estoy siendo buena, porque acá dice que las preocupaciones y cómo hacer riquezas y ese pensamiento que por ahí oímos, y eso se oye más en los jóvenes cuando ellos dicen, no, pero nosotros somos jóvenes, tenemos que divertirnos. Cuando oímos a nuestros propios hijos decir, no, pero anda, divertite. Total, la palabra ya la conocés, la palabra está puesta.
pero no le estamos permitiendo a la palabra que cambie nuestras vidas. Si nosotros venimos a la iglesia y estamos escuchando lo que dice la palabra de Dios, si el Señor puso esa semilla que es su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, tiene que haber una transformación, ¿verdad? Tiene que haber algo distinto a lo que éramos antes. Algo tiene que suceder, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas esperan que la palabra de Dios o la promesa de Dios actúe como un cartucho de dinamita, rápido, ya. Pero no entendemos que la palabra de Dios es como una semilla. El Espíritu Santo a través de Pedro también lo dijo en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Y dice, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer. ¿A cuántos Dios le ha cambiado su manera de vivir? Es como que si yo realmente, porque antes era una persona, pero ahora en Dios soy otra. He nacido porque la palabra ha cambiado mi manera de vivir, de pensar, de actuar. No de padres humanos, dice, que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Da vida y nada puede destruirlo. Hemos cambiado gracias al mensaje, a la palabra de Dios, que ha traído vida, cuando antes estaba muerto en pecado. Saben que saben que el pecado es muerte espiritual. Y cuando Él viene con su palabra, Él trae vida a través de su palabra. Y nadie puede cambiar eso. La palabra de Dios está viva, tal como una semilla está llena de vida. Y no tengo una semilla como para que usted la ponga sobre su mano o la sostenga y la observe. Y eso que no se mueve, que quizás es rígido, pero que podamos pensar y pensar que esto sí tiene vida. Porque tenemos que entender
a la semilla. Hemos entendido quizá lo que es lo del reino de Dios, pero debemos entender a la semilla. Cuando éramos niños, y aún a los niños en los colegios les enseñan que hay una germinación con una semilla. Yo siempre recuerdo eso. Y la verdad que me gustaba ver, observar el proceso de la vida en esa semilla. Amén. La palabra de Dios está viva, tal como una semilla está llena de vida. La palabra de Dios está viva, tal como una semilla está llena de vida. San Juan capítulo 6, verso 63. Y estos son versículos, pero después viene lo mejor. No que haya algo mejor que la palabra, pero estos versículos que estamos compartiendo es para que podamos ver que la palabra de Dios es una semilla y que la Biblia, que es un libro, que es un conjunto de libros, la Biblia, que es un conjunto de libros, por eso se llama Biblia, tiene muchas semillas para cada uno de nosotros. Dije San Juan, ¿verdad? Ayúdeme. O Juan, capítulo 6, verso 63. Y dice así: el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que le he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que le he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. En Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, verso 30 y 31 vamos a estar compartiendo. Dice: la semilla de mostaza. Jesús también dijo: ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de mostaza que el campesino siembra en la tierra, a pesar de que es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Entonces, debemos entender el significado de semilla. Amén.
La semilla está viva, contiene vida. Una semilla no hace nada si no está plantada. La semilla, dijimos al principio, que contenía vida. Y una semilla no puede hacer nada, no puede germinar si no está plantada. La palabra de Dios en nuestras vidas tiene que hacer muchas cosas. La palabra trae salvación. La palabra trae vida eterna. La palabra nos corrige. La palabra nos guía. La palabra es luz a nuestro caminar. La palabra nos exhorta. La palabra nos enseña. Amén. Entonces, la palabra es una semilla en nuestros corazones o en nuestras vidas. Y esa palabra es vida. Amén. Contiene vida. Y no puede hacer nada si no está plantada, si no echa raíces en nuestras vidas. Vieron que leíamos al principio de que hay semilla, la parábola que hablaba Jesús, que cuando se esparcía la semilla, una caía por el camino, otra caía por espino, otra caía por piedras. Y una semilla que cae sobre las piedras puede largar raíces y agarrarse y sostenerse y crecer en ese lugar. No. Entonces, si la semilla tiene vida, la palabra de Dios tiene vida en nuestros corazones, pero no puede lograr nada en nosotros, o no va a suceder nada en nosotros, en nuestra familia, si no está plantada, si no está plantada. Cuando nosotros plantamos algo, tiene que largar raíces. Amén. Ojalá pudieras entender lo que estoy hablando. Dijimos que teníamos que entender lo que era una semilla. Cuando una semilla es ponderosa, una semilla no hace nada si no está plantada en la tierra. Cuando crece, comienza a empujar. Empuja la tierra, empuja la roca, comienza a empujar el obstáculo que esté ahí adelante para poder nacer. Entonces la semilla tiene fuerza. Recuerda lo que dijimos al principio, que a veces queremos que la palabra que el Señor pone en nuestras vidas sea ya, lo quiero ya, Señor. Y es necesario entender que la palabra es una semilla, que necesitamos plantarla en nuestros corazones, que esa semilla necesita largar raíces, salir hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y a veces puede que haya muchísimos obstáculos, pero esa semilla, esa promesa de parte de Dios en tu vida, va a empujar y va a empujar y va a empujar.
Se va a abrir camino para poder salir a la luz. La palabra de Dios va a empujar en nuestra fe, va a empujar en nuestra fe, hasta que nuestra fe sea lo suficientemente madura para que podamos creer. Necesitamos creer para poder ver que esa semilla va a nacer, para que esa palabra que Dios ha puesto, que la promesa que Dios te dijo, la promesa que Dios te habló en un momento, debemos de creer. ¿Dónde cayó? ¿Dónde está esa semilla? Gloria a Dios. Una semilla dejará de crecer si no tiene agua. ¿Y qué es lo que es el agua para nuestro espíritu? La presencia del Dios Altísimo. Si yo quiero que la promesa, que la palabra profética se cumpla en mi vida, tengo que hacer que esa semilla crezca, que esa semilla no se seque. Tengo que regarla, tengo que estar atento, sumergido en los ríos del Espíritu. A veces nos secamos, iglesia, porque no nos animamos a meternos al río del Espíritu. Como dice Ezequiel, primero los tobillos, luego las rodillas, luego la cintura. Y me tuve que salir nadando. A veces decimos, ay, a ver, la puntita del pie. Y creo que ya es suficiente. Busqué, estuve, me mojé los pies, ahora me regreso a mi casa y por un tiempo, cuando vuelva a necesitar, Dios no se mueve de esa manera. Debemos que la semilla empiece a beber de su presencia, a beber de su presencia. Debemos de entender que la semilla tiene un proceso, pero no la dejes morir. No la dejes morir. Actívate. Es fácil decir, a ver, ¿en qué lugar estoy de la semilla? A ver, la primera semilla, segunda semilla, tercera, cuarta. Soy de aquellos que escuchó la palabra y permanezco. Tenés que dar fruto. Tenés que dar fruto de lo que Dios puso en ti. Si esa semilla, si esa palabra que fue puesta en ti, con el tiempo que estás aquí adentro, con el tiempo que venís, que estás escuchando lo que Dios nos está hablando, ¿dónde está el fruto?
Por eso te estoy diciendo, es necesario que nosotros nos sumerjamos en el río de su presencia, de su espíritu. Si tú crees que eres la semilla que permanece, que oyó la palabra y que dice, pero estoy permaneciendo, a pesar de todo estoy permaneciendo. Entonces sumergite a ese río, que podamos ver que eres una mujer llena del Espíritu de Dios, que podamos ver que eres un hombre, un varón lleno del Espíritu de Dios, que te estás multiplicando, que estás creciendo en lo que es en la palabra, que estás creciendo en todas las áreas. Que estás entendiendo por lo cual Dios te llamó, te trajo, te estableció aquí. No quieras todo ya. No seas como aquellos que esperan que la palabra de Dios actúe como un cartucho de dinamita. Es por tus fuerzas. Es por ti, por buscar la presencia de Dios. Por tus decisiones que tomas o que has tomado en todos estos tiempos. ¿Cuántas promesas Dios ha puesto sobre ti? ¿Cuántas palabras Dios te ha dado? No siga estorbando o entorpeciendo los tiempos de Dios. Yo a veces me pongo a observar algo, iglesia. Y no es que lo observo aquí adentro. Conocemos muchas personas, muchos pastores, muchos ministerios, que en los últimos tiempos no se quieren comprometer con Dios. Ver cómo Dios les habla. Y en los últimos tiempos no se quieren jugar por Dios. Lo quieren hacer a su manera. Lo quieren hacer con sus fuerzas y no con el Espíritu de Dios. Y a mí me entra una desesperación. ¿Sabe por qué me entra desesperación? Porque la palabra de Dios dice que le va a hablar 1, 2, 3, las veces que Dios diga hasta aquí. Y que el Señor comience a hablar de ellos. Que el Señor comience a hablar de ti. Eres un rebelde. No oyes lo que te estoy hablando. Entonces Dios los va a dejar a su propio
entendimiento, a su propio deseo. Y yo digo, Señor, ministerios que estaban llenos de tu espíritu, ministerios poderosos por la gloria de Dios. Y ver cómo todo eso va cayendo de a poco y las personas, los pastores, las personas no se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque estamos pensando en lo nuestro. Porque pensamos en nuestras comodidades. Porque pensamos, como dice la palabra, enriquecernos. Porque pensamos en estar bien en nuestros hogares, en nuestras casas, tener la mejor casa, tener el mejor auto. Cuando tú te vayas de esta tierra, no te vas a llevar nada. Y la verdad que eso angustia el corazón de Dios. Si me angustia a mí muchas veces con solo observar, con solo ver, con solo darme cuenta de lo que está pasando, cuánto más Dios que puede ver lo más profundo de su corazón. Hay una palabra que dice que su palabra es cortante como una espada de doble filo, que entra a lo más profundo, que saca a la luz nuestros pensamientos, el deseo del corazón. Y nosotros todavía no nos estamos dando cuenta, amada iglesia. Todavía estamos esperando no sé qué. Mientras se cumple la promesa que Dios te dio, mientras se cumple la palabra que Dios te dio, muévete y sumérgete en la presencia de Dios y vas a ver que todas las cosas van a cambiar. Vas a ver que te vas a levantar y vas a empezar a correr y el Espíritu de Dios te va a guiar. El Espíritu de Dios va a estar contigo a todo lugar que tú vayas. El Espíritu de Dios es el que va a usarte, el que va a restaurarte, el que te va a devolver todo lo que Satanás te quitó un día. Pero todo tiene su tiempo. Una semilla tiene su tiempo. No es del día a la mañana o de la mañana a la noche, como se dice. No permitas que los problemas te muevan, que las preocupaciones te muevan, que las necesidades te muevan, que las calumnias te muevan, que los golpes te muevan. No lo permita. Ponte firme como dice su palabra. Estad firme y el diablo huirá de vosotros. Ay no, pastor, todavía estoy ahí con mis piernas endebles. Yo sé que Dios tiene cosas grandes y poderosas para este ministerio. Yo sé que nos vamos a levantar, que una caída no es una derrota, porque Dios me está haciendo ver que muchos se han caído y están dejando que todo se caiga y se termine. Y yo le digo al Señor, yo no, Señor. Nosotros no. Nosotros vamos a clamar. Nosotros nos vamos a levantar en clamor. Nosotros nos vamos a levantar
levantar con la fuerza de águilas. Y vamos a hacer lo que tú un día, por lo cual tú un día nos llamaste. Amén. Amén. Te vas a levantar. Hay semillas puestas en cada uno de nosotros. Pero debemos de entender que tiene que salir, que tiene que crecer esa palabra que Dios habló, que Dios selló en nuestras vidas. Dios nos selló con una palabra. La palabra de Dios dice: yo te di nombre a ti, yo he puesto nombre sobre ti y te llamo por tu nombre, dice el Señor. Créelo, créelo, que tú tienes puesto un nombre por Él. Él te ha sellado, Él te ha escogido. Ahora levántate en fe, levántate con las fuerzas de un búfalo, con las fuerzas de un búfalo, con una visión de águila que sobrepasa toda tormenta, que sobrepasa toda tormenta y mira la tormenta desde lo alto. De esa manera tienes que ver los problemas. Desde lo alto, desde la presencia del Espíritu de Dios, que está fluyendo sobre ti cuando tú te metes a su presencia. Gloria a Dios. Quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie, gloria a Dios. Y adoremos a Dios con un corazón entregado a Él. Con un corazón dispuesto a seguir, pase lo que pase. Con un corazón dispuesto a esperar la promesa de Dios. Con una actitud que tú le puedas decir a Dios con actitud: esa palabra que tú pusiste en mí, esa semilla va a nacer. Va a nacer esa semilla, va a nacer. Yo lo creo. Creo lo que tú me hablaste, Señor. Díselo: yo creo lo que tú me hablaste. Yo creo por lo cual tú me llamaste. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Papá Dios. Yo lo creo.